Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esto del concepto de derivadas. Ya habíamos definido lo que era la derivada, hicimos hasta un resumen la semana pasada, en la última clase, que conllevaba todo lo que habíamos visto anteriormente, que es todo lo que habíamos hablado acá. Aplicaciones que podría tener la derivada, ciertas como enseñanzas, ver ciertos procedimientos que lo podrían haber pasado en alto. Pero ahora vamos a definir primero derivada de ecuaciones paramétricas. Pero antes de eso habría que definir qué es una ecuación paramétrica, ¿ya? Entonces en la clase de hoy vamos a definir lo que son las ecuaciones paramétricas para poder terminar con las derivadas. Y esto abre la mano a lo que se entiende como razón de cambio, ¿ya? Ahora, hasta ahora nosotros lo que hemos estado haciendo, voy a agregar acá una hoja, es considerar lo siguiente, que nosotros siempre vamos a definir una función que depende de una variable, que en este caso es x. Y nosotros describíamos esta función por medio del plano cartesiano y dibujamos el comportamiento que iba a tener. O sea, acá estaba la variable x, que era el dominio, y la variable y, que era el recorrido o el valor de la función. Por eso uno puede decir que y es igual a f de x. Ahora, en las funciones paramétricas no pasa eso. En las funciones paramétricas nosotros no vamos a tener una sola ecuación, sino que vamos a tener dos ecuaciones. Una para el eje X y otra para el eje Y. Ya no son dominio ni recorrido, son ecuaciones. Entonces, como ejemplo, vamos a considerar que X tiene como valor 5t. Esa nueva letra puede ser cualquiera, puede ser M, T, N. Vamos a cambiarlo, vamos a poner M, 5M. Y lo que estamos definiendo es que para cierto valor de M, para cada valor de M, el X va a tener un cierto valor de resultado. Cuando vale menos 2, el M vale menos 10. Cuando vale menos 1, vale menos 5. Cuando vale 0, da 0, 1, 5 y 2, 10. Pero las paramétricas, uno diría, pero si esto es una función, es llegar y cambiar el dominio por M. No, porque las paramétricas también tienen una segunda función que define al I, que podría ser 3M, como ejemplo. Entonces, para el mismo valor de M, vamos ahora a obtener el valor de I. Esa es la diferencia con todas las funciones que habíamos visto anteriormente. Las paramétricas, tanto la variable X como la variable Y, en el plano cartesiano, están definidas por una tercera variable. Y no la podemos graficar ese valor de esa variable, es un valor, ¿no? Cuando el M vale 1, cuando el M vale 2, cuando el M vale 3. Y son los valores de los resultados los que vamos a definir. Ejemplo, menos 6, menos 3, 0, 3 y 6. Y si ahora nosotros quisiéramos representar eso en el plano, tendríamos que tomar las coordenadas menos 10, menos 6, que sería el primero. Vamos a decir que acá está el menos 10, ya que por acá está el menos 6. Después tendríamos que tomar el menos 5, menos 3, que sería la mitad y la mitad. Después el 0, después el 5, 3 y el 10, 6. Las coordenadas X y de cada uno. Y ahí estaríamos desarrollando nosotros lo que es una función paramétrica. Habitualmente las paramétricas aparecen en físico cuando es el tiempo. Pero no necesariamente siempre va a ser el tiempo. Pero muy habitualmente las funciones paramétricas dependen del tiempo. Por eso se define la letra T. ¿Ya? Entonces ya no tenemos la forma I igual, ahí, vamos a decir igual a f de x, donde x era la función, sino que ahora hay dos ecuaciones que van a depender de otra variable, t, que es el parámetro, es lo que se entiende como el parámetro. Recuerden que si tienen dudas las pueden preguntar inmediatamente, para que así no se lo olviden y esperen para que no se lo olvide la pregunta.
Entonces a estas ecuaciones, a estas dos ecuaciones, tanto para la variable x o ahora es una variable la y también, se van a llamar ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Y cada valor, tanto para el x, para el y, lo va a determinar esta variable, que puede ser una m, una t, cualquier letra. Y va a definir puntos, x y. ¿Ya? Entonces, uno podría decir que el punto x, y en el plano cartesiano va a estar definido por f de t y g de t, en este ejemplo. Ya que fx es igual a ft y el y es igual a g de t. Y el dibujo y la representación que vamos a hacer en el plano cartesiano, nosotros lo vamos a llamar una curva paramétrica. ¿Ya? Entonces, no es tan difícil. Solamente entender que ahora hay que hacer una cierta representación, una tabla, para poder definir los puntos y dibujarlo. Y aquí hay un par de ejemplos. Las rectas son de esta forma. Es como escribir una ecuación de una recta tanto para x como y. Y lo que vamos a obtener como paramétrica va a ser una recta. Tendríamos que reemplazar para diferentes valores de t. Podría ser el menos 10, el menos 20, el 0, el 10 y el 20. Y obtener los valores del x y el y. Y más o menos ver el comportamiento. También, antes de irnos a la hipocicloide, una parábola. La parábola ya la conocemos. La parábola, anteriormente cuando lo veíamos como función, era de la forma y igual a x cuadrado. Entonces es el término y el que va a ser al cuadrado, pero ya no es x, sino que es el término t. Podría estar multiplicado por 3, por 4, por 5, adelante da igual, es un ejemplo. Mientras que el x sigue siendo lineal, de la forma t. Y vuelvo a decir, para poder representar estas figuras, tenemos que hacer por lo menos las tablas al principio para poder obtener las formas correspondientes a cada una. ¿Ya? También está el caso de la hipocicloide, que podríamos hacerla ahora. Vamos a hacerla como ejemplo. Y les voy a dar un tiempo a ustedes para que puedan ustedes generar una cierta tabla y definir cuál sería la forma que tendría esta ecuación paramétrica. Entonces, les voy a dar un tiempo, háganse una tabla, unos ciertos valores de t, obtengan los valores de x y el y, y lo van a dibujar. ¿Ya? Unos 5 minutos, 3 minutos para que suelten un poco la mano. Ya.
Entonces, vamos a definir distintos t, pero tendrían que haberse dado cuenta que los t tienen que ser radianes, ya que están dentro del argumento de una función seno o coseno. Entonces vamos a tener esa representación. Entonces, podríamos considerar los siguientes valores. 0. Vamos a considerar el eje de esta forma, una circunferencia de los radianes. Vamos a partir con el ángulo 0, después vamos a considerar el pi sexto, pi cuarto, pi tercio, y después podríamos continuar con los otros cuadrantes, ¿ya? Pero por lo menos primero esos 4 cuadrantes que están, esos primeros términos del primer cuadrante. Para el caso del x, entonces tendríamos que el coseno, aunque estuviera el cubo evaluado en 0, me va a dar 1. Me va a dar como resultado un 2, porque 1 por 2 me da 2. Después, cuando vale pi sexto, tendríamos que acordarnos que el pi sexto, como resultado del coseno de pi sexto, los da raíz de 3 medios. Y al cubo serían los términos que lo estaría dando 3 partido en 4 por raíz de 3 medios, o lo que es 3 raíz de 3 partido en 8. Después, para pi cuartos, tenemos que recordar que tendríamos raíz de 2 partido en 2, lo que es coseno de pi cuarto. Y al cubo, me faltó multiplicar por 2, disculpen, en lo anterior. Ahí. Porque está multiplicado por 2 afuera. Tendríamos raíz de 2 partido en 2 al cubo, que lo estaría dando como solución 2 raíz de 2 partido en 8, pero nuevamente multiplicado por 2 solamente nos quedaría un 2 raíz de 3 partido en 4. Y el pi tercio lo estaría dando un medio, que sería un medio por un medio por un medio, un octavo, y por 2 lo estaría dando un cuarto. Y tendríamos que hacer exactamente lo mismo para el caso del i. ¿Ya? Entonces ahora para el caso del i tendríamos la función seno, que cuando vale 0 lo estaría dando 1. Ahí podríamos poner el pi medio, que es 0. Después tendríamos el caso del pi sexto, que es contrario. Por si acaso ya a esta altura sabemos que la función pi sexto en la función seno es contraria a la función igual, así es el semejante a la función coseno en pi tercio. Entonces el resultado nos va a dar un cuarto. Después nos va a quedar 2 raíz de 3 cuartos, el 3 raíz de 3 medios, o sea, de cuartos, y los quedaría el 2. Y ahora simplemente tendríamos que representar los valores. Entonces tomamos el eje cartesiano, el eje Y, el eje X, y dibujamos los siguientes puntos. Primero tendríamos el 2, 0, el par 2, 0. Vamos a decir que acá está el 2 y el punto es el 2, 0. Entonces ahí tenemos el primer punto. El segundo punto sería 3 raíz de 3 cuarto y un cuarto. El un cuarto estaría en el i, por lo menos estaría representado acá. No, ese es un medio. El un cuarto sería aquí. Este es un cuarto por la cantidad de cuadrados que yo escogí. Y el raíz de 3, el 3 por raíz de 3. El raíz de 3 por 3 dividido en 4 aproximadamente es 1,29. Entonces estaría como por acá. El siguiente punto. Podría seguir con el tercer punto, que sería el par 2 raíz de 3 partido en 4, 2 raíz de 3 partido en 4, que sería 0,89, aproximadamente 1 por acá, y sería por acá, más o menos por ese punto,
Y tendríamos después los otros dos semejantes, que serían simétricos en el eje. Tendríamos uno por acá y otro por acá. Y tendríamos que hacer lo mismo para todos los, para el otro eje, para el otro ángulo entre pi medios y pi, entre pi y 3 pi medios, y de 3 pi medios hasta llegar al 2 pi, una vuelta completa. Estas funciones paramétricas, la hipocicloide, son formas en general. Ya con esto podríamos tener más o menos una idea de cómo va a ser, que por simetría de las funciones seno y coseno son figuras que se pueden generar con dos círculos. Los invito a que ustedes vean en Wikipedia, porque se pueden calcular muchos tipos de funciones, pero en general se los voy a mostrar yo ahora. A ver, vamos a ver. Déjenme compartir. Entonces, hipocicloide. Y son, veamos imágenes primero, son funciones que se forman, la figura se describe primero, tiene que estar dentro de esa circunferencia. ¿Por qué está dentro de esa circunferencia o más o menos de ese radio? Porque dependen de funciones seno y coseno. Después les voy a volver a mostrar, pero si el x y el y dependen de funciones seno o coseno, independientemente si están al cuadrado o al cubo, lo que van a estar definidas van a estar dentro de un círculo. Y dentro de ese círculo se va a mover otro círculo que va a generar esa figura. ¿De qué va a depender? De la forma de los rayos que tenga. No está definida solamente para uno, va a depender de cuánto están multiplicados y de qué forma tienen el seno y el coseno. Y se pueden formar muchas figuras, combinaciones distintas, la forma de corazón o el pentágono. Y esas se les entienden como la hipercicloide. Por el mismo nombre lo dicen, que dentro de un ciclo hay otro ciclo. ¿Ya? Y tienen al fin y al cabo esta relación de seno y coseno, tanto para el eje X en la forma paramétrica como en el eje Y. Entonces ya por lo menos entendemos ese concepto de paramétrica, que tanto el eje X como el eje Y van a estar dependiendo de una variable. Y esa combinación va a generar otra figura. ¿Ya? Pero ese es un caso muy particular, era simplemente para que supieran que existía, pero solamente lo vamos a centrar no en dibujar, sino que entender esa idea del concepto de parametrización, nada más. Déjenme ahí duplicar y conectar. Entonces, basta, como va a tener un cierto orden, en este caso era simétrico, nos veíamos por la misma tabla, nos damos cuenta que el primer ángulo 0 y el pi medio tenían exactamente los mismos valores. Entonces la función iba a ser simétrica respecto al eje al eje y o al x, y por lo tanto los otros cuadrantes también iba a haber una cierta simetría. Ahora, entonces hay distintas funciones hasta las que ya conocíamos, ahora pueden aparecer unas nuevas, unos nombres medio raros, pero pueden aparecer las anteriores también que conocíamos, la parábola, la circunferencia, donde siempre habíamos dicho que el eje X dependía del coseno, por la definición del coseno, y el eje Y, que era el cateto opuesto al ángulo, iba a estar relacionado con la función seno. Pero la diferencia bien clara que uno podría entender es que las ecuaciones paramétricas no son funciones. Porque fíjense en esta figura, esta no es una función, porque no puede ser que para un cierto valor de x tenga dos valores de y. Eso rompe el concepto de lo que habíamos entendido como representación. Teníamos que escoger siempre un lado. Pero si es una representación paramétrica, es la forma de la figura. Igual que una
circunferencia no es una función, es una figura cónica. Siempre tenemos que coger uno de los lados de la circunferencia, o el de arriba o el del valor para i mayores que 0 o i menores que 0. Tenemos que entender eso también en las paramétricas. Pero simplemente el procedimiento para poder entender es a generar estos valores de las tablas, que ahora van a depender de un solo valor. Pero nosotros estamos con derivadas. Entonces imaginemos que tenemos las paramétricas y nosotros queremos calcular lo que estamos habitualmente condicionados a calcular. El de i de x. El que siempre hemos estado calculando hasta ahora. O lo que nosotros entendíamos como el de f de x partido en dx. El problema es que al ser paramétricas, tanto el x como el y no dependen. El y no depende de x, depende de t. Y el x también depende de t. Entonces, para calcular la derivada, que estamos asociados siempre a calcular, para poder calcular la pendiente en el plano xy, se tiene que calcular como dy de t dividido en dx de t. Para nosotros calcular el dy de x, tenemos que calcular en la paramétrica el dy de t y dividirlo en el dx de t. Y eso va a ser nuestro resultado de la pendiente, de la derivada de la función paramétrica. Veamos un ejemplo antes de continuar con lo otro. Imaginemos que tenemos esta ecuación paramétrica que está acá. Copiar y vamos a pegar. Ahí. Entonces, tenemos la parte en x, que va a depender de t, es paramétrica. Esta va a ser la variable t. Recuerden que puede ser cualquier letra. Pero tenemos que dar cuenta que tanto el x como el y dependen de la misma variable. Podríamos hacer la tabla para saber más o menos el dibujo que va a tener, pero a nosotros lo que nos interesa es calcular el dy de x. Por lo tanto, tendríamos que calcular el dy de t dividido en el dx de t. Para el dy de t es simplemente derivar el y respecto a t. El t es nuestra nueva variable. Nos va a quedar un 3 t cuadrado menos 3. Mientras que el dx de t va a ser un 2t. De esta forma, nos va a quedar 3t cuadrado menos 3 dividido en 2t. Y esa es la derivada de la paramétrica que nos dieron originalmente. Y los preguntan, le dicen, obteniendo esa curva, me voy a imaginar que es una curva porque no es una función, ahora es un dibujo. Tenemos ese dibujo, esa curva, definida por x y el y los dicen que tenemos que demostrar que tiene dos tangentes en el punto 3,9. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros evaluamos en el punto 3,9, recuerden que el x y el y son los puntos y lo están diciendo que en el 3,9 hay dos rectas tangentes en ese punto. Primero, nos dan los valores del x y el y, pero no nos dan el valor de t, que a nosotros lo que nos interesa es el valor de t. Entonces, para que el x tenga valor como resultado 3, el t tiene que tener como valor, el t tiene que tener valor como raíz de 3 o menos raíz de 3, porque al cuadrado me va a dar 3. Mientras que en el otro lado, si lo llego a reemplazar, me quedaría, para el caso del i, podría simplificar un poco eso, quedar como t
por t cuadrado menos 3 y nos damos cuenta que me quedaría raíz de 3 por 0. Realmente no nos da 9 con ese t. Entonces tendríamos que buscar el t, en cierta manera, que lo estaría dando el caso del 9. Déjame verificar algo. Primero dice el punto 3, 9. Para que dé 3, tiene que ser raíz de 3. Pero en el otro caso, es 3 cuadrado. Que hay un error en la pauta. Acá en el problema. Porque no puede ser que para el mismo t me dé valores distintos, porque si no, no es paramétrica. A lo que voy, vamos a omitir un poco la derivada, ya la calculamos, no la voy a omitir, sino que la voy a correr, o la voy a dejar ahí nomás. Déjeme pegar de nuevo esto y explicar. Esta es la ecuación. Y nosotros dijimos que para que sea paramétrica, tienen que cumplir que tienen que ser exactamente para el mismo valor de t. Entonces, si nosotros estamos diciendo, y esto es lo que están diciendo nosotros, sino que la pauta está diciendo que hay un punto que es el 3, 9. Si hay un punto donde el x vale 3 y el y vale 9, tiene que haber un t que genere los dos. El problema va a estar con el 9, porque la única forma para generar un 9, de esta forma, podríamos sacar el t hacia afuera, factor común, nos quedaría de esa forma. No puede ser que el t sea raíz de 3 porque lo estaría dando un 0 y no 9. Ahí está el problema. No puede ser 9. No hay forma que para el mismo t, para el t igual a raíz de 3 o raíz de menos 3, da igual, genere el x3 y el y9, porque me va a dar 0 en el y. Entonces el punto no es 3, 9. Aquí tuvo que haber un error y tiene que ser 3, 0, por si acaso. Por eso vengan a clase, porque uno no se da cuenta que esto tiene que ser un 0. Es 3, 0. No puede ser 9. O iba a ser otro valor del x igual a 9. El x a algo que no conocemos y el y igual 9. Pero es más fácil hacer que el y sea el 0, que esté mal ese, tipiado. Ahora, entonces, si esto no es un 9 y es un 0, si es una paramétrica, está bien. Porque para el t que sea igual a raíz de 3 o menos raíz de 3, obtenemos el 3 y obtenemos el 0. Y eso está correcto. Ahora, si nos damos cuenta, hay combinaciones de t, hay dos posibles. Para el más raíz de 3 y para el raíz de menos 3. Y con esos dos valores obtenemos los mismos puntos, pero son un t distinto. Por lo tanto, si tenemos dos t que son distintos, el t1 y el t2, pero obtenemos el mismo resultado, estamos diciendo que obtenemos el mismo par, entonces en ese punto, en el 3,0, que es el nuevo par 3,0, hay dos rectas que son tangentes. ¿Por qué? Porque si nosotros la reemplazamos, tendríamos la misma idea, el mismo punto, en la misma recta que el mismo punto comparte, para t distinto. Ahora, podríamos simplificar la derivada, sí, sacar el 3 simplemente, lo quería un t cuadrado menos 1 y suma por su diferencia, pero no más que eso. Pero esa es la idea general de las paramétricas. Vuelvo a decir, hubo un error acá, y por eso hay que venir a clase, que mucha gente no viene, que este no puede ser un 9, tiene que ser un 0. Los dan los puntos x, y los dice que encuentre sus ecuaciones, ya encontramos las ecuaciones, el t vale tanto, el t vale tanto, y encontrar la recta que sea horizontal, encontrar la recta tangente que es horizontal y donde es vertical.
Ya, veamos esa en la segunda pregunta. Primero hicimos la primera. Definimos la curva de la paramétrica. Nos dicen que mostremos las dos rectas que son tangentes en el punto y encontrar su ecuación. Entonces, tenemos que para ese punto tenemos dos t distintos. Vamos a terminarlo. El raíz de 3 y el menos raíz de 3. Entonces tendríamos que reemplazar acá para obtener la pendiente y después tendríamos que aplicar la ecuación de recta tangente, de la recta tangente, que ya la habíamos visto, para poder calcular las ecuaciones de la recta. Acuérdense que es un delta i igual a m por delta x, y nos quedaría i menos i0, la derivada, el de i de x, por x menos x0. Y el punto los dan, el punto es el 3, 0. Entonces sería i menos 3 a 0. La derivada, que tendríamos que calcularla, que sería para el primer caso, para t igual raíz de 3, lo que haría un 3 por 3 menos 3 partido en 2 raíz de 3, que los quedaría un 6 medios, un 3 raíz de 3, x menos 3. Y tendríamos la primera ecuación. Y la segunda tiene exactamente el mismo punto, el 3, 0, entre la coordenada 3, 0 se reemplazan en x0 y en y0, que ya sabemos hacerlo, pero la pendiente va a ser otra, porque si fuese la misma sería una única recta, y lo están diciendo que hay dos rectas para ese punto. Y la otra sería el 3 por 3 menos 3 partido en menos 2 raíz de 3. Y esa sería la otra ecuación. Esas dos ecuaciones son tangentes en ese punto. Sí o sí. Porque calculamos la derivada para ese valor y lo estaban dando dos valores distintos, dos pendientes. Entonces son dos rectas en ese punto, que son tangentes. Y podríamos ver si realmente da menos 1. ¿Qué quiere decir? Podría ser la casualidad que estas dos sean perpendiculares entre sí. Y para eso tendríamos que multiplicar las dos. Pero sabemos que el 3 raíz de 3 es lo mismo que si multiplicamos arriba y abajo por raíz de 3. Los quedaría, vamos a multiplicar raíz de 3 partido en raíz de 3 por raíz de 3. Arriba en el numerador y en el denominador. Se estarían yendo en cierta manera S con S. Me quedaría un raíz de 3 abajo. Se va a ir con el raíz de 3 arriba y me quedaría raíz de 3. Por lo tanto, no son perpendiculares. Porque este, a multiplicarlo por este, se van a ir los denominadores y el numerador raíz de 3, pero me va a quedar el 3. No son perpendiculares porque me tiene que dar menos 1. Da menos 3. Serían perpendiculares si a uno de ellos le agregara un menos, multiplicar por 3 o dividir por 3. Pero no es el caso. Y la segunda pregunta, nos piden que encontremos el punto C, no sabemos el punto, donde la recta tangente es horizontal y donde va a ser vertical. Nosotros ya sabemos cuánto es la derivada. La derivada es 3t cuadrado menos 3 partido en 2t. Esa es la derivada de y de x. Y lo están preguntando que calculemos el punto donde la derivada valga 0 para que sea horizontal. Horizontal pendiente 0, que ya lo hablamos en la clase pasada. Y vertical, donde la pendiente no es 0, que es perpendicular a la horizontal. Es más fácil calcular la horizontal primero. Para que se haga 0 tendríamos que preguntarnos que el numerador se hace 0. Entonces, para que el numerador sea 0, tiene que pasar, vamos a factorizar ahí un poco, t cuadrado menos 1. Y simplemente tendríamos que decir que el t tiene que ser 1 o menos 1.
En esos dos casos, la pendiente me va a dar 0, el numerador, y la pendiente por lo tanto me da 0 y quiere decir que son rectas horizontales. Entonces cuando el t vale 1 o menos 1 tendría que reemplazar las coordenadas del x y del y, que están acá. Tendría que reemplazar este en 1, que me va a dar x igual a 1, o menos 1 igual. Y el y, en el otro caso, me va a dar, en el caso del 1, 1 menos 3. Y en el caso del menos 1, me va a dar menos 1 más 3. O un menos 2 o un más 2. Entonces las coordenadas van a ser 1 menos 2 o el 1, 2. Y en esos dos puntos, la recta tangente tiene pendiente 0 y por lo tanto son horizontales. Y para el caso de las verticales, son las que se indeterminan, que son las rectas verticales como conocemos. Entonces, para que sean, tendría que ser el T0, en el punto que se indetermina la función, la ecuación paramétrica. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Entonces, como resumen, hasta ahora lo que hemos estado hablando es lo siguiente. Vamos a agregar una hoja. Que ahora ya no es igual a f de x, sino que van a haber dos ecuaciones que van a depender de otra variable, puede ser t habitualmente. Y a esto se le conoce como ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Porque están parametrizadas por una variable que puede ser t, m, n, lo que sea. Que ahora tenemos que formar estos pares x, y, que estos pares x y dependen solamente de estas partes f o g de t. Pero nosotros ya no es una función que estamos graficando, sino que es una figura, puede ser una figura que depende del f de t y por otro lado de la g de t. Por eso no es una función, no hay un dominio y un recorrido, son valores distintos, grupos distintos que se generan por t. Pero aún así nosotros podemos calcular las rectas tangentes para cualquier punto. Y para poder calcularla, estamos habituados a hacer el DI de x. Y para calcular ese DI de x, ahora es simplemente DI de t partido en dx de t. Y ahí nosotros tendríamos entonces la pendiente de cada una de esas rectas. Tendríamos la pendiente, vamos a llamarla m, y tenemos que recordar, calcular los puntos x0 y 0 para un cierto valor de t, porque van a depender de t. Y eso, el mismo procedimiento ahora hay que hacerlo por separado, es como hacerlo dos veces. Hay que derivar dos veces, porque una es para el x y una es para el y, juntarlas dividiéndolas y después reemplazar para obtener los valores del x y el y. Estamos habituados a hacer siempre con todo con y. Lo que estamos habituados a hacer anteriormente era que el y era igual a x, entonces hacíamos una tabla de y dependiendo de x al principio. Después dibujábamos la función y calculábamos la derivada. Y la derivada era el DI de x, que en este caso es 12, y reemplazábamos. Pero ahora no. Ahora están por separado. El y depende de t y el x también depende de t. Entonces hay que hacer una tabla para poder dibujarla y después para poder calcular el DI de x hay que derivar cada una por separado primero y después juntarla para obtener la forma general. Pero el mismo procedimiento ahora es dos veces. ¿Ya? Y eso son las paramétricas. Esa es la primera derivada. Ahora, la segunda derivada, para poder calcular la segunda derivada en paramétrica, nosotros tendríamos que entender lo que habíamos hablado anteriormente,
que cuando nosotros tenemos el de y de x, que es la primera derivada, cuando nosotros calculamos la segunda, tomamos esta y ahora a esta nuevamente le aplicamos la derivada. Como ejemplo, veamos un ejemplo. El caso de y igual a x elevado a 5. Si nosotros calculamos la primera derivada, nos da como resultado 5x a la cuarta. La segunda derivada es ahora centrarse en esto y volverle a calcular una derivada, que lo estaría dando 4 por 5, 20x cubo. Es como olvidarse del inicial y solamente centrarse en ese nuevo término y volver a derivar. Entonces la segunda derivada es simplemente derivar al que ya estaba derivado. Este término es de y de x, y ahora lo que estamos haciendo es aplicarle de nuevo la derivada a ese término. Y podríamos aplicarle tercera, cuarta, quinta, hasta que se pueda hacer. ¿Por qué? Si seguimos con la tercera, sería 60x. Si hacemos la cuarta, que se escribe así como 1, 4, nos estaría dando 60. Y si hacemos la quinta derivada, lo estaría dando 0. Hasta la quinta tiene sentido. Si hacemos z, vuelve a dar 0, 0, 0 y siempre va a dar 0. Entonces a este polinomio de grado 5 se le pueden hacer hasta 5 derivadas. Después de las 5 no tiene sentido. Y todo va a depender del grado del polinomio. Si es de grado 6, podemos hacer hasta 6 derivadas. Si tiene grado 7, podemos hacer hasta 7 derivadas. Podríamos seguir haciendo, pero no tiene sentido. Entonces, ya sabemos calcular más de una derivada. Segunda, tercera, cuarta. En las paramétricas, cuando nosotros queremos calcular las derivadas de una paramétrica, entonces, lo que tenemos que hacer es, como el concepto decía, a la derivada, calcular nuevamente la derivada. Pero, ahora, esta es la segunda derivada, por si acaso se pone así, nosotros sabemos que el de y de x no dependen, ni la x ni el y dependen de t. El y no depende de x, depende de t. Entonces, al d de x tenemos que derivarlo respecto a t y dividir todo eso por dx de t. ¿Por qué? Vamos a escribir una hoja para entender el procedimiento. Si nosotros queremos hacer la segunda derivada de una función normal, segunda ponemos ahí un 2, lo que estamos diciendo es que al de y de x le vamos a aplicar nuevamente una derivada. Le vamos a aplicar nuevamente otra derivada, pero respecto a su variable, que es x. Ahora, la función en paramétricas no depende de x, depende de t. Por lo tanto, tenemos que derivar respecto a t. Y este de x de t realmente no es de x de este t de x. No es de x porque el x también depende de t. Entonces, la segunda derivada en paramétrica los va a quedar de esta forma. ¿Por qué? Porque la derivada depende del tiempo. Vean el ejemplo anterior que está abajo, lo voy a agrandar. En el ejemplo anterior, acá, la derivada dependía del tiempo. ¿Dónde está la derivada? Acá. La derivada depende del tiempo. Entonces, si quiero volver a derivar, no es respecto a x, es respecto al tiempo. Entonces, tengo que volver a derivar respecto a esa variable, de la variable paramétrica, respecto a t. Y volver nuevamente a dividir por dx de t. Entonces, hagamos el ejemplo anterior. Vamos a tomar el mismo ejemplo anterior. Nuevamente vamos a hacerlo paso a paso para que así entendamos bien las paramétricas. Hoy día solamente vamos a hacer paramétricas. Y tendríamos
tenemos esas dos ecuaciones. El de x de t es 2t y el de y de t es 3t cuadrado menos 3. El de y de x es dy de t dividido en dx de t, que me va a dar 3t cuadrado menos 3 partido en 2t. Por lo tanto, la derivada no depende, aunque aparezca de x, realmente no depende de x, porque es paramétrica, depende de otra variable, que es esa. Y si nosotros queremos calcular la segunda derivada, que es como decir esto, realmente lo que tenemos que hacer no es calcular eso, que eso sería lo normal, sino que en paramétrica lo que tenemos que calcular sería nuevamente derivar respecto al tiempo, pero la derivada anterior, y dividirlo por dx de t. La derivada de y de x respecto al tiempo es la derivada de este. La derivada de ese respecto al tiempo va a ser el numerador, la derivada del numerador, por el denominador, porque es una fracción, menos el numerador por la derivada del denominador, partido por el denominador al cuadrado. Esa es la derivada de una fracción, que ya sabemos hacerla. Entonces nos quedaría 12t cuadrado menos 6t cuadrado más 6 dividido en 2t cuadrado. Y todo eso está siendo dividido por dx de t. Y dx de t ya lo habíamos calculado, que era 2t. Entonces, la segunda derivada, y esto estaba al cuadrado todo por si acaso, nos quedaría 12t cuadrado menos 6t cuadrado más 6 partido en 2t a la tercera. Y esa es la segunda derivada. Entonces, fíjense que nuevamente para poder derivar segunda derivada o tercera derivada, tenemos que ser cuidadosos en el orden, sobre todo en esto de fracciones, que yo sé que mucha gente se va a equivocar ahí, en pasar el numerador y el denominador multiplicando. Mucha gente pasa este 2t multiplicando arriba y no es así. Pasa multiplicando al número, al denominador de la parte de arriba. ¿Eh? ¿Sí? ¿El denominador no sería 4t al cubo? No es 4, es 2t al cubo, pero el del cubo está multiplicando a todo por si acaso. ¿Por qué? Mírame. Cuando yo aquí me falta un paréntesis. Ahí. Cuando nosotros tenemos la derivada de una fracción, sabemos que la derivada del numerador por el denominador, lo voy a escribir acá abajo. Cuando tenemos un numerador por un denominador, tenemos que recordarnos que la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, dividido por el denominador al cuadrado. En este caso el denominador, ¿dónde está? El denominador es 2t. Voy a borrar todas estas líneas. Y el denominador es 2t. Por lo tanto, el denominador me queda al cuadrado. Me quedaría un 4t cuadrado. Ahora, ese 4t cuadrado va a estar multiplicado por 2t, que me estaría dando como resultado un 8t cubo. Pero yo puse todo en paréntesis y dije 2t al cubo, que es lo mismo, 8t al cubo. Yeah. Pero no lo hice porque me di cuenta de la forma. Dije, este está al cuadrado y si multiplico por el mismo me queda el cubo. Vale, se entiende. Gracias. El resultado. Entonces yo tendría la segunda derivada.
Ahora, entonces, esas son las paramétricas. Como resumen, nuevamente, porque para que lo entiendan bien y no queden con duda, vamos a agregar una hoja acá. Ecuación paramétrica, porque no podemos decir función paramétrica, no tiene sentido, porque función quiere decir que hay una f de x que depende de x, que depende de x, de algo, puede ser un x cuadrado, y eso era y. Entonces, la variable y depende de x, y hacíamos el eje cartesiano x, y. Y era una función, hay un dominio y un recorrido. Pero en las paramétricas no son. Las paramétricas son ecuaciones paramétricas, porque van a haber una ecuación para y una ecuación para x que dependen de un orden, de una ecuación. Puede ser t cuadrado menos 3 y el otro t. Y cada ecuación depende de un parámetro, que en este caso es t. Y de ahí viene el nombre paramétrica. Pero no son funciones porque no hay dominio y no hay recorrido. No existe el dominio y el recorrido. Son totalmente distintos. No dependen, el y no depende de x. Entonces no está ese dominio recorrido. No existe. Entonces ya no es una función. Para poder calcular en esta función el de y de x, tendríamos que entender que el de y de x, disculpen, porque es la pendiente, aunque el gráfico, aunque el gráfico no sea el de una función, sí tenemos las coordenadas x, y. Entonces, para poder calcular la pendiente en cualquier punto de la recta tangente, en una paramétrica tendríamos que calcularlo de esta forma. Entendiendo que cada una de ellas se deriva respecto al parámetro y no de y de x, porque el y no depende de x, sino depende de t, y el x también depende de t. Y la segunda derivada va a ser la derivada de la primera, pero esa tenemos que entender que nuevamente no depende de x, sino que depende de t. Y el de x también depende de t. Y los queda ahí. Y esa es la segunda derivada. Entonces, eso es paramétrica simplemente. Los van a dar en dos ecuaciones, en el cual tenemos que derivarlas por separado, primera o segunda derivada, y reemplazar y obtener todo lo que ya sabíamos anteriormente, pero hacerlo el doble. Ya no simplemente por una que estamos habituados a hacer el y igual a x, la función respecto a x, sino que también ahora respecto al x tenemos que hacer las dos ecuaciones por separado, derivar las dos ecuaciones por separado, juntarlas para poder obtener la pendiente. Y ya de todo el procedimiento después que viene de eso ya lo sabemos hacer. Otro ejemplo, para terminar. Nos dan esta ecuación que está acá, ecuaciones paramétricas, que generan una figura que vamos a llamar curva, que no es una función, sino que un dibujo, y los piden calcular la primera y segunda derivada. Entonces simplemente eso, calcular la primera y la segunda derivada. Vamos a agregar una hoja acá. Entonces, la primera derivamos respecto al tiempo. La función seno derivada es coseno. Entonces me queda 2 coseno de t. Y el y de x, la derivada respecto del y de t, no es la costumbre de decir y de x, sino que el y de t, porque depende del tiempo, es menos 3 seno de t, porque la derivada del coseno es menos 0. Por lo tanto, la primera derivada del de y de x, para poder calcular la pendiente, va a ser simplemente el de y de t dividido en el de x de t. Menos 3 seno de t partido en 2 coseno de t. Menos 3 medios de tangente de t. Y la segunda derivada
va a ser la derivada respecto a t del dy de x, que ya lo tenemos, dividido en dx de t. Vamos a poner colores. El dy de x es menos 3 medios de tangente de t, que eso es todo lo verde. Y lo azul, que era el dx de t, es 2 coseno de t. Entonces el resultado será la derivada, el menos 3 medios sale para afuera, siempre la constante puede salir para afuera en una derivada, y me queda la tangente derivada respecto a t. La derivada de la tangente de la seno partido en coseno me queda una secante. Secante cuadrado. Partido todo eso, le voy a poner el todo ahí, por 2 coseno de t. Y eso es ¿cuánto? Menos 3 cuartos, ya que el 2 multiplica el 2, tiene el mismo denominador. Y el secante es 1 partido por coseno, entonces me quedaría 1 partido en coseno cubo. Ya que secante es 1 partido en coseno y dividido en coseno es 1 partido en coseno cubo. Y ahí está la segunda derivada. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá con lo que son las paramétricas? Entonces, esto por si acaso podíamos haberlo hecho la clase pasada, pero lo preferí hacerlo por separado, ya que era para entender muy bien esto de que no es una función, sino que son dos parámetros distintos, dos conjuntos distintos. Y la próxima clase, la clase de mañana, vamos a empezar con lo que es razón de cambio. ¿Ya? Voy lento, ejemplo en estas partes de acá, porque son las más importantes. No son las más, razón de cambio no es la más fácil de ver. Complica, para hacer la introducción de mañana, por si le interesa, razón de cambio está totalmente relacionado con paramétrica. Por eso primero me centré mucho en paramétrica, porque son problemas en los cuales vamos a siempre razón de cambio son problemas físicos. Ejemplo, un estanque de agua que está perforado y bota agua. Y la pregunta podría ser ¿cuál es la velocidad de disminución del pozo? Así el agua, imagínense, tiene una cierta altura. ¿Con qué velocidad cambia la altura en el tiempo? Pues el dH de t. Si nosotros sabemos cuántos litros sale por segundo por el orificio. Entonces son dos ecuaciones. Una es la del orificio y otra es la de la altura. Pero están relacionadas. Entonces son parámetros. Son ecuaciones paramétricas. El problema, en razón de cambio, es que no les van a dar las ecuaciones. Son lecturas, fíjense. Es leer un cuento, leerse un cuento, leerse un cuento, leerse un cuento. Y ustedes tienen que, ya a esta altura, encontrar las ecuaciones. Entonces ahí está el problema. Es cuando hacíamos el ejemplo de los arbolitos, ¿se acuerdan? Lo hice con ustedes, ¿no es cierto? La clase pasada. ¿O no? No me acuerdo. Que no me acuerdo si fue con ustedes o el otro paralelo. Vimos ¿El de la espalda o no? El de la espalda. El ejemplo de la espalda es casi un razón de cambio. No es razón de cambio porque en Bios va a ser una sola variable. Pero es eso. En la realidad ustedes van a leer un problema y ustedes tienen que interpretar. Y eso es razón de cambio. Todos los problemas de razón de cambio es leer, interpretar, obtener información y calcular las derivadas. Pero siempre hay que derivar, pero hay que saber cómo derivar. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a dejar para la clase de mañana. Vamos a dar bien fuerte a lo que es razón de cambio, pero ojalá que hayan entendido esto de lo paramétrico, porque así se resuelve en razón de cambio. Hay que separar en dos ecuaciones con la misma variable y relacionarla con el mismo parámetro. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente y lo estaríamos viendo ya mañana para la clase, para continuar. ¿Ya?
Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Ya, profe, Chao, muchas profe. gracias. Ah, profe, Chau. gracias. Chao, profe, gracias.